Usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo le quiero rogar a usted un favor muy especial. Quiero pedirle que por favor le pida a la plenaria de la Cámara de Representantes, hagamos silencio, sobre todo las personas que no son representantes, para que me puedan entender lo que yo voy a explicar en estas proposiciones que he presentado. Quiero que lo tengamos claro, señor presidente, porque a mí me parece que ya desde este artículo podemos empezar a presentar una serie de inconsistencias que podrían llevar a que los colombianos nos digan que el Congreso no lee y yo no quiero asumir esa responsabilidad. En la primera proposición que estamos presentando, estamos pidiendo que se elimine el inciso primero del numeral segundo del artículo segundo, en una expresión que tiene contemplado. Dice, o pagados por las EPS, en este último caso los recursos reconocidos se girarán directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas que defina la EPS. Para contextualizar a todos mis compañeros, quiero decirles que este artículo se está refiriendo a los excedentes que hay en las cuentas maestras. Estamos hablando de alrededor de 1.7 billones de pesos que son del régimen subsidiado de salud de los entes territoriales. El objetivo de este proyecto era que con los excedentes de estos recursos se podrían utilizar para que las IPS, hospitales y clínicas pudieran invertirlos en, primero, asumir el esfuerzo propio; segundo, para el pago de servicios, es decir, las deudas del ente territorial con las IPS; tercero, programas de saneamiento, infraestructura y dotación de hospitales; y cuarto, para las pruebas piloto de igualación del POS. Empiezo por decir, honorables representantes, que en la ponencia mayoritaria le incluyeron estas expresiones que nosotros estamos eliminando. Y aquí llamo la atención de los miembros de la Comisión Séptima, porque esto que aparece en la ponencia mayoritaria no fue discutido ni analizado en los debates que tuvimos. ¿Cuál es el inconveniente y por qué vemos que esto es peligroso? Resulta, honorables representantes, que como fue concebido inicialmente el proyecto, muy bien, que se liberen estos excedentes de las cuentas maestras para aliviar la crisis de los hospitales, pero con la frase que están diciendo, que nosotros proponemos que se eliminen, están dando la posibilidad de que deudas reconocidas del ente territorial con las EPS puedan ser pagadas. Y esto tiene tanto de ancho como de largo, y les voy a explicar por qué. Primero, es que si permitimos que los entes territoriales, con los excedentes de las cuentas maestras, les paguen las deudas reconocidas a las EPS antes que a los hospitales y las clínicas, ¿qué va a pasar? Sonido para la doctora Gloria Estela, por favor. Gracias. Presidente, les agradecería a las personas de sonido que no me cortaran la idea, porque es importante que yo explique bien esto. Decía que si le ampliamos el objeto a esta ley para que los recursos, doctora Lina, de los excedentes de las cuentas maestras se amplíen para el pago de deudas reconocidas con las EPS, seguramente muchas IPS no van a ver los recursos. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que a nosotros se nos dijo por parte del gobierno nacional que esto iba a ser un alivio y que podían, además de pagar los entes territoriales las deudas con el IPS, que podían invertir en saneamiento, que podían invertir, como lo dije antes, en deudas de infraestructura, dotación y pruebas de igualación del POS. Hay aquí algo gravísimo y yo quiero que ustedes me lo entiendan, y para mí
en el análisis que hicimos, aquí hay un mico gigantesco que tiene veneno. ¿Y saben cuál es? Que en la discusión que tuvimos en la Comisión Séptima de la Cámara, era el ente territorial el que definía a qué IPS, es decir, a qué hospitales y clínicas le iba a girar directamente los recursos. Pero en la ponencia mayoritaria le incluyeron a las instituciones prestadoras de servicios públicos, de salud públicas o privadas, que defina la EPS. Miren lo perverso. Van a ser las EPS las que van a definir a quién se le va a girar la plata. Y aquí sí que estamos cometiendo un grave error donde nosotros aprobemos esto. ¿Y saben por qué, honorables representantes? Porque las EPS podrían fácilmente decidir, como lo hicieron con los giros directos de la 1438, a quién le pagan y a quién no le pagan. Le van a pagar a los públicos y a los privados. Y no podemos olvidar que una de las perversidades del sistema de salud se llamó la integración vertical. Y hay muchas deudas que tienen las EPS con su propia red de prestación de servicios. O sea, la platica no se va a ver. Yo traje esto con un ejemplo y me di a la tarea de revisar, y me voy a referir, por ejemplo, lo que pasó con los giros directos en el departamento de Bichada, y ustedes cada uno saca sus propias conclusiones. Doctor Pedro Pablo Pérez y el doctor Oscar Humberto Henao, representantes del Bichada. El departamento de Bichada tiene en cuentas maestras un disponible de cerca de 1.7 millones de pesos, 1.700 millones de pesos, en excedentes de cuentas maestras. Según la Superintendencia Nacional de Salud, el departamento de Bichada le debe al Hospital San Juan de Dios y a la Unidad Básica de Nuestra Señora del Carmen 102 millones de pesos. Pero, escuchen esto, tiene una deuda reconocida con la EPS por más de 3.645 millones de pesos. Aquí es fácil hacer el análisis. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero de las cuentas maestras se irá a pagar seguramente los 102 millones de pesos que debe a los hospitales, pero no le va a alcanzar para el reforzamiento de la infraestructura o para la dotación que tanto necesitan las 4 que hay en el departamento, o no va a tener con qué atender a la gran población indígena, que es una de las más pobres del país. Adicionalmente, el texto como está escrito implica que el giro de los excedentes de las cuentas maestras para el pago de deudas que tiene el ente territorial con las EPS solo podrá hacerlo hospitales públicos o privados que indiquen las EPS. Honorables representantes, les quiero decir que acabo de recibir una denuncia. En el departamento de Córdoba, sin que la ley haya sido aprobada, ya le están cobrando comisión. Ya hay una intermediación de las EPS a los hospitales y las clínicas diciéndoles que tienen que pagar para que los incluyan en las listas de las IPS a las cuales les adeudan. Esto es una herramienta de politiquería muy peligrosa a puertas de una campaña electoral como la que se avecina. Lo anterior, honorables representantes, en conclusión, en este primer inciso, es que van a ser las EPS las que van a definir a quién le van a pagar. Y lo que nosotros habíamos hablado, doctor Romero, en la Comisión Séptima, era que iba a ser el ente territorial el que iba a girar directamente las plata a los hospitales y las clínicas, y las EPS no iban a jugar ningún papel. Pero aquí les estamos dando el gran negocio para que sigan haciendo el tema de la corrupción, la integración vertical.
No podemos permitir, honorables representantes, que estos dineros, van a ser un alivio, que no tendrían por qué ser, porque también lo dije en la sesión pasada, aquí nos falta explicar por qué los hospitales y las clínicas, algunos, no tienen dinero para pagar a sus proveedores, pero bueno, para salvaguardar, para ayudar, pero lo que sí no podemos permitir, y es un mal mensaje, es que le sigamos dando la autonomía a las EPS para que manejen estos recursos. Ahora bien, refirámonos al inciso segundo del mismo artículo. Aquí estamos también eliminando o modificando una frasecita. No es lo mismo decir y a las obligaciones de mayor antigüedad que decir con las obligaciones de mayor antigüedad. Estamos hablando de los mismos recursos, 1.7 billones de pesos. Si dejamos la frase como está en la ponencia mayoritaria, el pago con las deudas de los saldos de las cuentas maestras privilegiaría dos destinos. El primero, el pago que tiene el ente territorial con los hospitales y las clínicas públicas. Perfecto. Y el segundo, pago de las deudas de mayor antigüedad. ¿Saben, honorables representantes, quiénes son los deudores morosos de mayor antigüedad en Colombia en el tema de salud? Pues las EPS. Va a pasar exactamente lo mismo. Esa palabra y a las obligaciones más antiguas termina dándole la posibilidad para que el ente territorial le gire la plata por deudas reconocidas a las EPS y no a las IPS. Por lo anterior, nosotros estamos proponiendo cambiar la expresión y las obligaciones de mayor antigüedad por la expresión con obligaciones de mayor antigüedad, que lo que haría ese con obligaciones es pagarle a las IPS, pero las IPS son hospitales y clínicas con mayor antigüedad, que es diferente, y a las obligaciones de mayor antigüedad porque hable el escenario para las EPS. Y en el tercer inciso, en el numeral tercero del artículo segundo, nosotros hicimos una modificación y aquí pedimos, si nos aprueban estas dos proposiciones, tener en consideración esto. En este numeral tercero del artículo segundo dice que por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sistema de salud. Estos programas incluirán medidas que deberán seguir el siguiente orden de prelación. Y ese numeral tercero dio un orden de prelación. Primero, ¿qué se va a pagar? Entonces, van a pagar primero la reestructuración y el saneamiento de pasivos, luego la disposición de capital de trabajo, luego el pago de cartera originada en las cuotas de recuperación por servicios prestados a la población pobre no asegurada. Nosotros incluimos como la primera prelación, la primera orden, el pago de acreencias laborales. Honorables representantes, ¿cómo es posible que el gobierno nacional no haya tenido en cuenta en este proyecto que la primera deuda que se tiene que pagar es la que tienen los hospitales y las clínicas con los médicos, con los profesionales de la salud? En el departamento de Caldas, honorables representantes, en el municipio de Palestina, 5 meses llevan los profesionales de la salud sin que les hayan pagado sus honorarios. También tenemos casos como el hospital aquí lo tenía anotado, creo que es en el departamento del Chocó. Esto nos parece que es algo de honor, que aquí nosotros deberíamos tenderle la mano, máxime cuando infortunadamente se envió un proyecto de ley que buscaba darle autonomía a los profesionales de la salud para ejercer su labor. Pero aquí también en este numeral tercero hay otra cosa que tiene veneno, honorables representantes. Es que le incluyeron
el pago de las creencias laborales, que lo metemos nosotros, pero le metieron saneamiento de pasivos y adquisición de cartera. Adquisición de cartera. ¿Qué quiere decir esto? Que el ente territorial va a adquirir lo que le adeudan al hospital para que el hospital ya no tenga que estar pendiente de si le pagan o no. En aplicación de este artículo, el ente territorial, ¿qué va a pasar a ser? Nada más ni nada menos que el dueño de las carteras de las EPS, y deberá el ente territorial empezar a cobrar a quienes no le debían a los hospitales y no le pagaron. Allí, mire, el ente territorial tiene que empezar a convertirse en el cobrador de el FOSIGA, de los entes territoriales y también de las EPS. Para explicarlo mejor, hablemos, doctora Marta Cecilia, del municipio de Envigado. El municipio de Envigado, que no tiene ninguna deuda con hospitales, mediante este artículo le podrá comprar la cartera a la S. Santa Gertrudis, que asciende a los 69.000 millones de pesos, solo frente a lo que le adeuda Caprecon. Imagínense en eso. Vamos a premiar a Caprecon con lo bien que se ha portado. El hospital ya no tendría una cuenta que cobrarle a Caprecon por los servicios suministrados, sino que será el municipio de Envigado. Pasaría a cobrarle a Caprecon. La pregunta es, honorables representantes, ¿cuándo le va a pagar este dinero Caprecon a Envigado? Prácticamente se estaría girando un dinero proveniente de las cuentas maestras que no tendría retorno. No hace falta, honorables congresistas, recordar que la Contraloría General de la República ya informó que la desviación de recursos de solo Caprecon está alrededor de 1 billón de pesos. Y es que, honorables congresistas, hay otra razón. Las EPS acaban de anunciar que si pagan los dineros desviados, lo cual fue ordenado por la Corte Constitucional, los va a hacer declarar en liquidación, que están en quiebra.